Manuel Rodríguez González es diputado federal y es presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro. Esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte en cabina. Muy bien, Emanuel, muy contento de estar aquí. Ya tenía algún tiempo de no venir y siempre es un honor estar en este importante programa y compartiendo contigo. Gracias. Sí, las últimas ocasiones nuestros enlaces fueron telefónicos o vía Zoom. Sin embargo, bueno, pues ahora en cabina después de un buen rato. El tema de la pandemia tuvo que ver y también tu responsabilidad en San Lázaro, que hacía difícil que pudieras estar, pero hoy estás en cabina y vamos a platicar. De hecho, justamente en los enlaces que tuvimos en días anteriores, meses anteriores, hablamos mucho de la reforma eléctrica y vimos a un presidente de la Comisión de Energía muy confiado en que se iba a lograr. Te vimos muy optimista, casi dando por hecho que se concretaría y no ocurrió, Manuel. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú sentías que sí se podía y al final no se pudo? Sentía que se podía por muchas razones. Primero, porque se trataba de un proyecto en donde se buscaba que todos ganaran, que ganara prioritariamente el ciudadano de este país, el usuario de energía eléctrica, que ganaran también las empresas privadas de manera muy responsable y por otro lado, que ganara también el Estado mexicano prestando un servicio adecuado, con calidad, con confiabilidad en el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, bueno, pues ya vimos que a pesar de que les dimos todas las condiciones, es la iniciativa más analizada y discutida en la historia legislativa de este país. Tuvimos más de 28 foros de Parlamento abierto, que para quienes no están familiarizados con el tema significa que hicimos consultas ciudadanas. De otra manera el ciudadano no hubiese podido participar en este proceso. Participaron académicos, colegios de profesionistas, cámaras empresariales, integrantes de la industria, tanto de la parte privada como la del sector público, funcionarios, en fin, todo aquel que no es legislador, que no es diputado federal y que podía, sí, externar su opinión a favor, en contra o una visión distinta para enriquecer el proceso. Se transmitió en vivo a través del canal del Congreso y otras plataformas de streaming que hay disponibles para el ciudadano, lo que nos demuestran las estadísticas que estos foros en particular lo siguieron de manera simultánea 14 millones de personas. Por otro lado, tuvimos intensas pláticas con los distintos grupos parlamentarios. Ellos de manera oficial presentaron días previos a que se votara la iniciativa 12 puntos, de los cuales se tomaron en cuenta todos, y a pesar de eso, y a pesar de los beneficios para los ciudadanos, pues ya quedó demostrado que los diputados del grupo opositor están a favor de las empresas privadas, especialmente las extranjeras, y no a favor de los intereses de los ciudadanos. Y desaprovecharon la oportunidad, y te voy a decir por qué desaprovecharon la oportunidad. Porque pasaron por alto, en esa arrogancia e hiperpotencia que caracteriza a algunos, que días antes, el 7 de abril, la Suprema Corte de Justicia había declarado en los puntos esenciales de la reforma a la ley de la industria eléctrica que ésta se apegaba a la Constitución. ¿Qué quería decir esto? Que en realidad para los objetivos básicos que buscaba el presidente, el gobierno democrático que tenemos actualmente con el apoyo de su grupo parlamentario Morena, ya lo habíamos alcanzado. Y que, bueno, pues finalmente pues esta iniciativa de reforma constitucional eléctrica iba a permitir redondear algunos temas. Pero, en vez de eso, votan en contra, no se alcanza la mayoría calificada. Es importante dejar muy claro esto, la mayoría absoluta, 50+1, la tenía Morena
con nuestros aliados. Pero se requería una mayoría calificada. Eso fue lo que no permitieron ellos. Pero para que veas nada más el tamaño de lo que desaprovecharon. En la iniciativa de reforma constitucional se les ofrecía a la industria, al sector privado, que tuviera un 46% del mercado eléctrico mexicano. Y ellos, antes de esta iniciativa, estaban proveyendo diariamente el 62% de la energía eléctrica que consumimos, contra tan solo 38% de la Comisión Federal de Electricidad. Pero no lo aceptaron, rechazaron sus representantes, que ya sabemos que es el grupo opositor. ¿Y qué sucedió? Que con la aplicación de esta reforma a la ley de la industria eléctrica, que se hará a lo largo de este año y los resultados se empezarán a ver de manera concreta en enero del próximo año, va a disminuir la generación privada para llegar a una fórmula de 84% la Comisión Federal de Electricidad contra un 16% de la iniciativa privada. En la reforma entonces será mucho más participación de la iniciativa privada. Garantizada constitucionalmente. Entonces ahora, pues lo que tienen garantizado es 16%. Y bueno, pues eso, ¿qué significa? Que dejaron pasar una brillante oportunidad en donde con generosidad y con responsabilidad el gobierno democrático, con el apoyo del grupo parlamentario de Morena, les estaba ofreciendo seguir participando de manera notable. Pero además te destaco otra cifra, ese 46% de ahorita, ¿sí?, que significaba reducir un poco su participación de ese 62% que tenían, la misma cantidad de megawatts las iban a reponer en un plazo de 3 años. ¿Por qué? Porque el consumo de energía eléctrica crece de manera considerable, especialmente por la transición energética, a un ritmo de 6% anual, lo que significa que en realidad solo iban a dejar de producir durante 3 años esa cantidad, pero la iban a recuperar e iban a seguir de manera constante aumentando, porque no olvidemos además que hay un compromiso mundial, hay una necesidad en el planeta de ir hacia la transición energética. ¿Por qué? Porque ya no aguanta, ¿sí?, la atmósfera tantos gases de efecto invernadero, y todos los países estamos inmersos en esa transición, y más ahora con la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que está elevando los costos de los energéticos. Manuel Rodríguez, yo no veo al bloque opositor arrepentido en lo más mínimo de haber votado en contra. Pues lo que sucede es que no se dieron cuenta, y como todavía no se aplica la parte de lo que ya validó la Suprema Corte, como decía hace un momento, se va a percibir a partir de enero de 2023, entonces pues ellos piensan que salieron airosos, que lograron el objetivo de neutralizar la reforma del presidente, pero quienes sí se dieron cuenta ya son los integrantes de la industria eléctrica privada, porque están sumamente preocupados de ver que perdieron una parte muy grande del mercado eléctrico en México. Pero yo quisiera destacar algo muy importante. ¿Ustedes van a poder decirle por culpa del bloque opositor? Sí, por supuesto, y lo decimos públicamente. Ahorita en este importante programa lo estoy diciendo, pero para quien nos escucha quiero decirles qué logramos con la reforma a la ley de la industria eléctrica. Logramos primero que recuperáramos nuevamente desde el punto de vista legal que el servicio de energía eléctrica es un servicio público. Pareciera solo cambiar una palabra. Antes era comercial, pero tiene una trascendencia jurídica enorme. ¿Por qué? Porque al ser público significa que no puede haber ningún otro interés por encima del servicio que se le debe dar al ciudadano. Esto lo hace que sea accesible, y para ser accesible tiene que ser a precios que cualquier estrato socioeconómico pueda pagar. Y por otro lado, que vamos a tener una disminución en el costo de la tarifa eléctrica de hasta 50%.
Es decir, se va a mejorar la economía familiar, no tan solo en la parte doméstica, sino también en la comercial, en la industrial, en los productores agropecuarios, en los campesinos que utilizan energía eléctrica para sus sistemas de riego, para su sistema de producción, también para los propios ayuntamientos y gobiernos, porque tenían tarifas comerciales, y esto pues va a ser en beneficio de todos. ¿Por qué? Porque cambiamos la fórmula de cómo se calcula el costo de la energía eléctrica, y en promedio a la Comisión Federal de Electricidad le cuesta $1.83 el kilowatt, mientras en el mercado eléctrico, en la anterior fórmula, todos los días nos los vendían arriba de $5. Esto nos va a permitir bajar las tarifas, y además también a partir de enero tendremos un nuevo sistema tarifario en el país, en donde tendremos una tarifa pareja los 12 meses del año. Dejarán de existir los 6 meses de verano y los 6 meses fuera de verano. Llegaban los subsidios, ¿no? Todo esto que se manejaba, entraban y salían los subsidios según la época del año. A ver, la disminución de la tarifa, que yo creo que es lo que todos los que nos escuchan quieren tener en detalle. ¿A partir de enero se va a sentir esta disminución? Efectivamente. ¿Y de golpe hasta el 50%? Sí, como mencionaba, pues teníamos antes o todavía hoy, porque no se ha cambiado, un sistema tarifario muy complejo, muy amplio. Dependiendo de la actividad que tengas, tienes la tarifa. Ahora se va a simplificar, y en el caso doméstico sí será de 50% la disminución. En otras tarifas, como pudiese ser la industrial, ahí puede ser que no sea de 50, sea de 40, sea de 35%, pero sí va a disminuir en todos los casos. Pero lo más importante a partir de enero del 2023. Así es correcto. ¿Por qué toma tiempo? Porque tienes que desmontar el anterior sistema, que estaba dominado por un mercado eléctrico que funcionaba con una subasta diaria, en donde subía la energía en función de un costo de acuerdo a algo que técnicamente es muy complicado explicarle al ciudadano, pero que finalmente hacía que virtualmente subiera primero el que se ofrecía más barato y al final el que costaba más, pero que al final del día a todos se les pagaba con el costo marginal, que era el más alto. Mencionaba hace un momento el de más de $5. Entonces, pues finalmente de nada servía que subiera primero la más barata, cuando en realidad se le pagaba a la más cara. Ahora la estamos cambiando por costo de producción, y costo de producción ya cambia la fórmula, y ahí la más barata en promedio es la de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Todo el país tendrá la misma tarifa? No todo el país, pero las regiones cálidas como es Tabasco tendrán, ¿sí?, la más barata, porque se consume mucho más energía eléctrica que en los climas templados o fríos. Pero en todas, de cualquier forma, la tarifa les va a bajar 50% en función de lo que hoy pagan. Eso sí es claro. Y también lo que nos precisabas, ya no va a haber subsidios. Ya esto prácticamente se mantendrá todo el año. Todo el año. ¿Esto qué quiere decir? Que ya especialmente las esposas, las señoras de la casa, que son las que manejan el patrimonio familiar, el presupuesto, que mes con mes o bimestre con bimestre pagaban la luz, ya van a saber que su costo va a ser similar cada vez que paguen la energía eléctrica. Lo único que sí tenemos que cuidar, y aprovecho el momento, es que hay que revisar constantemente nuestra propia red interna en la casa, la instalación eléctrica, porque a veces no nos damos cuenta que tenemos fugas de energía, porque nos hicieron una mala instalación eléctrica y bueno, pues el medidor está girando. ¿Por qué? Porque dentro de la casa hay una fuga, y a diferencia de la fuga de agua o de gas, pues no se percibe simplemente.
Lo que sí se percibe es en el consumo de la luz. Pero dicho esto, va a bajar. Y cuando llega el recibo, claro. Dicho esto, lo real es que es una magnífica noticia para todos los mexicanos, pero especialmente para los tabasqueños, porque teníamos actualmente 6 meses de pagar luz eléctrica barata, pero los otros 6 meses se incrementaba hasta 3 veces el costo de lo que pagábamos. Y eso pues genera mucha inconformidad, molestia, pero pues era a cómo funcionaba el sistema en función de lo que nos heredaron, ¿sí?, quienes impulsaron esto, en particular desde hace 20 años los sucesivos presidentes de la República que tuvimos. Manuel Rodríguez, ¿qué hubo detrás? Nos ponías escenarios, estuvieron cabildeando mucho tiempo y al final ¿hubo dinero de por medio para que se opusieran o fue un tema político, electoral por las elecciones del domingo pasado que ya estaban en ruta? Una manera de parar o tratar de parar al presidente y su iniciativa y lo que todo ello conlleva. Ustedes hablaron siempre de beneficios con esta reforma y la oposición siempre habló de prejuicios, de problemas, de situaciones de contaminación al medio ambiente, etcétera, y se dieron los debates. Ustedes decían que no, ellos decían que sí, etcétera, pero ¿el fondo cuál fue? ¿Es un no sistemático por cuestiones político-electorales o hubo dinero de estas grandes empresas de energía que son empresas mundiales y que tienen intereses en México, o un poco de ambas? Sí, coincido más con este último comentario, es decir, se combinaron varios factores. El más importante en que pensaban que rechazando esta reforma iban a darle un golpe político muy severo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus aliados, que somos nosotros. Por otro lado, también efectivamente los intereses económicos privados en el sector son enormes. Para que quien nos escucha se dé una idea, los norteamericanos calculan que nuestro mercado eléctrico equivale a 3 trillones de dólares. Es decir, es una locura de riqueza que tenemos ahí. Y precisamente esta cifra nos permite que pongamos en claridad lo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está defendiendo como riqueza de México, para que esto sea de los mexicanos, garantizar la soberanía de México, no tan solo en los recursos, sino también, en este caso, energético. Y bueno, pues estas empresas cabildearon con recursos abundantes y bueno, se habla de cantidades entregadas directamente a cierto grupo parlamentario que era el que había que neutralizar, porque ya estaba dando señales de que iba a votar a favor y con esos votos sí alcanzábamos la mayoría calificada. Yo no tengo pruebas de ello, pero sí de manera extraoficial nos decían algunos integrantes de ese grupo parlamentario que efectivamente había habido esa motivación para que votaran en contra. Entonces, bueno, al final lo que sucedió es que pensaron que neutralizaban esta posibilidad cuando días recientes la Suprema Corte había dicho sí se apega a la Constitución y por lo tanto sí se puede apegar la reforma a la ley de la industria eléctrica, que por cierto, Emanuel, me tocó a mí como presidente de la Comisión de Energía impulsarla en la legislatura pasada. Iniciamos ese proceso en febrero de 2021 y en los primeros días de marzo estaba aprobado, a los pocos días también en el Senado y entraba en vigencia, pero fue detenida por los amparos de las empresas privadas y un año después la Suprema Corte de Justicia determina que se apega en la mayoría de sus partes, especialmente en las más sensibles, en las estratégicas, a la Constitución. 8:49, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el diputado Manuel Rodríguez. Hablaremos de política.
¿Qué le deja a Morena las elecciones del domingo pasado? Nos deja a un partido victorioso, para que quienes nos escuchen tengan un ejemplo claro. Los 6 estados que tuvieron elección de gobernador este domingo eran gobernados por la oposición, es decir, no era gobierno Morena. En esos 6 estados, Morena gana 4 y solo ellos retienen 2. Pero en población, ellos gobernaban a poco más de 15 millones y medio de personas. Y ahora solo les va a quedar 3.2. Que el ciudadano determine quién ganó y quién perdió. Ahí están las cifras. Entonces no podemos más que sentirnos victoriosos los morenistas. ¿Por qué? Porque ganamos 4-2 y si fuera fútbol, pues sería una goliza. Y por otro lado, bueno, pues en el número de habitantes queda muy claro que vamos a gobernar adicionalmente a 12 millones más. Cuando previo a las elecciones de 2018, por ejemplo, el PRI gobernaba 19 estados y hoy, después de estas elecciones, solo le quedan 3. De ese tamaño es el avance de Morena. A nivel nacional, 22 estados gobernados por Morena, junto con su aliado, en el caso de San Luis Potosí, del Verde. Las 8 de la mañana con 56 minutos se les ha acusado directamente al presidente, al partido, a los gobiernos, que con los programas sociales tienen ahí cautivo el voto. De los votos que se emitieron el domingo 5 de junio en los 6 estados que renovaron gubernatura, los candidatos de Morena tuvieron su apoyo más fuerte entre votantes de más de 50 años de edad y entre quienes reciben los beneficios de programas sociales. Esto lo revela la encuesta de salida Exit Polls realizadas por El Financiero durante la jornada electoral. Es una manera de comprar al ciudadano, te doy este beneficio, pero tú sigue votando por mí. Lo han acusado sistemáticamente, aquí lo ha dicho muchas veces el senador Fósil, por ejemplo. Bueno, es una acusación política porque, bueno, antes ese grupo que hoy es oposición sí condicionaban los apoyos a cambio de un voto. En el caso de nosotros no lo condicionamos y lo podemos demostrar fácilmente porque ahora hablamos de derechos. Precisamente lo que recibe el ciudadano con la pensión de adulto mayor o discapacidad está amparado en el artículo 4 de la Constitución. A mí me tocó votar a favor de esa reforma en la legislatura pasada. ¿Qué queda garantizado ahí? Primero, que los apoyos son universales, que lo único que tienes que hacer es acreditar, en el caso de los adultos mayores, tener la edad y que pueda haber cada determinado tiempo una prueba de vida, es decir, que ese adulto mayor sigue vivo para que lo reciba. No hay manera que se condicione ese voto. ¿Por qué? Porque aunque públicamente el beneficiario dijera yo no voy a votar por Morena o por sus aliados, no habría manera de quitárselo porque es un derecho. En el movimiento progresista precisamente luchamos por derechos y eso está plasmado ya en nuestra Constitución. No hay manera de que podamos condicionar ese voto. Lo que sí tenemos, y eso sucede en todos los sistemas democráticos, es que la gente evalúa, ¿sí?, a su gobierno. Si piensa que está haciendo bien las cosas, pues va y vota por ese partido. Si considera que no se están haciendo bien, le da un voto de castigo y vota por otra opción que piensa que puede hacerlo mejor o cuando menos quitar a ese que considera que no está haciendo bien las cosas. Han acusado también que los servidores de la nación es la estructura política de Morena a través del gobierno para hacer proselitismo y que eso se ve reflejado en los resultados electorales. Mira, ahí te puedo decir que el León piensa que todos son de su condición. Eso hacían ellos antes, nosotros no. Y te digo claramente por qué. Este movimiento siempre ha estado cercano a la gente, siempre ha estado haciendo labor casa por casa. Tenemos un ejército de militantes y simpatizantes
que de manera voluntaria, permanentemente, están difundiendo, están visitando las casas de los ciudadanos para platicarles de los avances que tenemos en la Cuarta Transformación, de los beneficios que se están teniendo y sobre todo de los procesos en los que estamos inmersos, como lo que platicábamos hace unos momentos de la reforma eléctrica, de sus beneficios, de lo que vamos a tener a partir de 2023 con la disminución del 50% en las tarifas, en fin, una serie de elementos que nos permiten tener el contacto directo con la gente y que la gente sepa claramente cuál es la propuesta de Morena, de sus candidatos en estos 6 estados. No necesitábamos usar a ningún funcionario público para llegarle a la gente y que pudieran conocer la propuesta, pero sobre todo los beneficios que ya son tangibles en los gobiernos de la 4T. Sin estos programas sociales, ¿hubiese podido avanzar y ganar Morena? Bueno, el tema es que están concentrados en programas sociales cuando los programas sociales existían en el sexenio anterior y en los pasados. Lo que hemos hecho es mejorarlos y sobre todo elevarlos a rango de derecho y no solo de programas, porque los programas se pueden cancelar en cualquier momento. Estos sí están amparados por la Constitución y van a permanecer por mucho tiempo hasta que alguien pretenda modificarlos, que deseamos que no suceda. Manuel Rodríguez, un aliado de ustedes, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien conoces muy bien. Sí, sí, es un gran amigo. Sí. Pidió a los integrantes de Morena tener un poco más de humildad ante la victoria en la mayoría de los 6 estados en donde se disputaron gubernaturas. En Twitter recordó al partido fundado por López Obrador que el triunfo se dio gracias a una coalición. A los compañeros de Morena les haría bien un poco de humildad reconociendo que ganó la coalición y no solo el partido mayoritario, escribió. Sin embargo, tras darse los resultados de la jornada, Fernández Noroña se ha dedicado a burlarse de la oposición, incluso acusando de que las gubernaturas de Aguascalientes y Durango las perdieron porque hubo fraude electoral. De entrada, pierden 4 de 6 gubernaturas que tenían encima, 4 de 6 con los padrones electorales más grandes de los 6 estados en disputa. Indicó en otro tuit donde arrobó a Claudio X González. Pero el tema es que dice que les haría bien un poco de humildad. Su aliado les dice eso. Yo coincido con Gerardo que en cada declaración de nuestros dirigentes debemos dejar muy claro que efectivamente íbamos en alianza, no iba Morena solo. Yo ahorita estoy hablando exclusivamente de Morena porque es mi partido y yo no soy dirigente, pero lo real es que han tenido una participación muy importante el Partido del Trabajo y también el Partido Verde. Sin ellos, obviamente, no tendríamos el mismo aliento, el mismo empuje, hay que reconocerlo, pero además también, más allá de este reconocimiento que debe darse a nuestros aliados, tenemos siempre que actuar con humildad, porque una cosa es tener fortaleza y otra cosa es presumir de esa fortaleza con arrogancia. Eso creo que no abona en nada, por el contrario, sí tenemos que tener siempre humildad y reconocer que existen otras fuerzas políticas que fortalecen la democracia, aunque no estén de acuerdo con nosotros, que tenemos que valorarla, tenemos que cuidarla. Y bueno, finalmente, hasta el momento, como haya sido, nosotros estamos reconociendo que en 2 estados ellos se quedaron, sí, con el triunfo en lugares donde mencioné hace rato, ellos previamente gobernaban. Sí, yo estuve en Durango y te puedo decir que operaron con todo desde el gobierno a favor de su virtual candidato ganador, y bueno, pues nos iremos por la vía legal, pero de que hubo trampas y trabajaron como lo saben hacer y lo venían haciendo en décadas pasadas, eso sin ninguna duda, pero finalmente serán las instituciones. ¿Por qué en unos estados sí, en otros no? Por ejemplo, Hidalgo, que gobernaba el PRI. Pues todo depende de quién esté a Oaxaca, la cabeza, quién esté a la cabeza, quién esté PRI gobernando. O sea, ahí
hay una variación importante dependiendo de quién está a la cabeza. Porque han de acusado también, Manuel, que estos gobernadores, el caso de Oaxaca, el caso de Hidalgo, están muy cercanos al presidente, de hecho que se van a integrar al gabinete o se irán a alguna embajada, y por ello facilitaron las cosas para el triunfo de Morena. Eso también se ha señalado. Bueno, te puedo decir que los acusan porque esperaban que operaran a favor de ellos, de sus candidatos, y al mantenerse al margen, como tienen que hacerlo, porque esa es su obligación constitucional y democrática, pues los ven neutros y eso los enfurece, porque sin ese apoyo, pues difícilmente se pueden imponer, y lo que va a valer es finalmente la democracia. Eso les duele, les frustra, pero bueno, pues ahí se están acusando entre ellos. Nosotros no estamos volviéndolos paladines de la democracia a esos gobernadores que cumplieron con su función, simple y sencillamente se los reconocemos que se mantuvieron neutros y permitieron que hubiese una fiesta democrática. Sigo platicando con el licenciado Manuel Rodríguez, diputado federal por Tabasco. El dirigente estatal del PRI, Dagoberto Lara, aseguró que con la victoria de la Alianza Va por México en Aguascalientes y Durango, quedó demostrado que Morena no es invencible y tampoco es todo lo que se cree. Celebró el triunfo en estas gubernaturas, pese a que dijo Morena echó mano de trampas para verse favorecido con el voto. Indicó que como ocurrió en Tabasco en el 21, en los 6 estados donde hubo elecciones el domingo, también se presentó coacción y compra de votos por parte del partido Guinda y aliados. Estamos muy contentos los priistas de Tabasco y los priistas a nivel nacional. Ese discurso que tenía arrebatador Morena se les cayó. Decían que iban a arrasar de 6 y creo que fue más que claro que hoy tenemos confirmadas 2 grandes victorias en Aguascalientes y en Durango y una que está competida en Tamaulipas. Con esto nos estamos dando cuenta que Morena ni es todo lo que se dice ni todo lo que se cree. Pese a todas las artimañas que han utilizado, la coacción del voto, la intimidación, hay muchas expresiones en esos estados y que aquí en Tabasco lo vivimos en el 21. Contento, Dagoberto, por los resultados, por haber ganado Aguascalientes y Durango. El mundo al revés, y bueno, pues para mí que sigan festejando de esa forma, porque al rato, cuando les ganemos en 2024, que hay elecciones generales, nuevamente todo, ellos salgan a decir que ganaron, aunque hayan perdido. Me parece que festejan el meter 2 goles cuando esos 2 goles no tienen ninguna importancia, cuando lo importante era ganar el partido, ganar el juego. Y bueno, pues en este caso ya hablamos de las cifras. Gobernaban a 15,5 millones de personas y ahora solo van a gobernar 3.2 millones de ciudadanos. Esto, y en cualquier país del mundo, es una derrota total, porque vuelvo a insistir, gobernaban en esos 6 estados. Si se los hubiesen arrebatado a Morena, pues podrías decir, oye, sí, es una victoria sobre Morena, pero no, Morena entró a esos 6 estados como oposición y ganamos 4, por cierto, insisto, los 4 con padrón electoral más grande. Ahora también vale la pena mencionar, lo han destacado los distintos analistas y protagonistas y personajes políticos, el gran perdedor, el PRI. Pierde más que el PAN, pierde más que el PRD, aunque el PRD está a punto de quedarse sin registro en algunos estados, ya ocurrió en otros estados y ahora ayer se decía 5 y se dice que el PRD perdería registro en por lo menos 4 de los 6 estados en donde hubo comicios. Es verdaderamente muy complejo para el PRD lo que está viviendo a nivel nacional. Habían augurado, pronosticado la desaparición del PRD y poco a poco se va cumpliendo ese escenario. Sí, es alarmante ver cómo va disminuyendo de manera acelerada la presencia de ese partido. En todos los partidos hay gente buena, hay gente mala. Yo conozco priistas que son gente honorable, gente que cree en lo que está haciendo, y seguramente deben estar muy frustrados de tener el dirigente nacional que tienen, que en vez de iniciar una recuperación de su partido, los está llevando directamente al abismo,
Daba yo el dato hace rato. El líder más perdedor que ha tenido el PRI. El líder más perdedor. Mencionaba que antes del 2018 tenían 19 gobiernos estatales y hoy solo les quedan 3. Y eso que 2 de ellos van a estar en disputa el próximo año, que son Estado de México y Coahuila, y que las posibilidades son altísimas de que puedan perder los 2. Y lo que puedo asegurar es que Estado de México tiene ya prácticamente un paso dentro de la pues estuvo muy cerrado en la elección hace 6 años en el Estado de México. Pues fue por nada ganaba Delfina. Bueno, de hecho hablaban de fraude y de una serie de cosas, ¿no? Pero muy apretada la elección del Estado de México y bueno, pues ahora se espera que Delfina, la actual secretaria de Educación Pública, vuelva a ser la candidata. Hay altas posibilidades de que sea mujer y si es mujer que sea ella. Y efectivamente le ganaron por una nariz con un mundo de trampas. Pero en esta, donde vamos a exigir que se garantice la democracia, estamos seguros de que las posibilidades son altísimas. Pero bueno, como era la tierra de Peña Nieto, vale la pena decir, y se metió con todo. Y además su primo era el que competía, entonces, bueno, pues todas las condiciones para que se la jugaran. A pesar de todo ello, quedó sumamente cerrada la votación. Sí, y aparte de esa no nos las platican porque un grupo de tabasqueños estuvimos haciendo labor de partido allá, entre ellos el propio hoy secretario de Gobernación, y vimos todas las cosas que hicieron y nosotros pues con solo nuestros tenis y nuestros volantes fuimos a apoyar y a un pelito estuvimos de ganarla hace ya casi 6 años. Manuel Rodríguez González, ¿a qué grupo político pertenece en Morena? Porque hay varios. Bueno, yo pertenezco al grupo político de Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, todos pertenecen a eso. Sin embargo, hay subgrupos, te lo planteo así. Sí, hay subgrupos. Para nadie es un secreto que, bueno, primero, yo soy fundador y constructor de Morena. Yo estoy afiliado desde el 2013 a Morena. Participé en la primera dirigencia que tuvo Morena, 2013-2015, y posteriormente en la segunda con nuestro hoy secretario de Gobernación, con quien me une una amistad de muchos años, incluso más allá de la política, pero con quien he hecho equipo desde el 2015 y lo sigo haciendo hasta hoy en día. Contestando a tu pregunta, sí. Esto es, ¿eres adancista? Soy adancista de manera abierta. Es una persona quien considero que tiene los mismos valores y principios que un servidor, pero que además es un político eficiente, es un político leal, que está dando muy buenos resultados para la Cuarta Transformación y especialmente para nuestro líder Andrés Manuel López Obrador. Algunos actores aquí en Tabasco han señalado a Manuel Rodríguez cerca de Maide Octavio, de ese grupo. Bueno, comentaba al principio que yo soy fundador de Morena, estuve colaborando con ellos en la primera dirigencia. ¿Por qué? Porque yo lo que abracé fue los valores y los principios de este movimiento democrático, un movimiento progresista que reúne los valores en los que yo creo. Yo soy una persona institucional, así me formaron mis padres, a ser leal, a ser honesto, y en ese momento eran los dirigentes, trabajé con ellos, por supuesto, que tengo una relación de amistad con ellos también, nada más que pues la política es de definiciones y yo en 2015 me definí con Adán y le dejé muy claro, vamos de frente hasta donde tope y no ha topado y no creo que tope en mucho tiempo. Y no por otra cosa, sino porque considero que, por un lado, el avance de mi amigo y paisano sigue constante, sino porque yo soy un hombre de lealtades y hasta el momento que él me diga, Manuel, pues ya, yo me retiro de la política y eres libre de continuar con tu carrera, pues en ese momento tendré que hacer equipo con alguien más. Pero hoy mi trabajo y
mi pertenencia, llamémosle así, es al equipo adancista. Esto es, consultas tus decisiones políticas con él, tus aspiraciones con él por ser el jefe del grupo. Las consulto, las platico y tenemos una comunicación permanente. Lo que sí te puedo decir, Emanuel, para que quienes nos escuchan y no conocen mi trayectoria, es que yo vengo luchando desde hace más de 35 años para formarme. He tenido siempre una carrera donde no me han regalado nada. Todo lo he ido consiguiendo a pulso, es decir, me he ido forjando a mí mismo, pero que sí soy un hombre agradecido, y si alguien me ha apoyado políticamente, y se lo he dicho personalmente, ha sido Adán, y yo soy recíproco y soy un hombre agradecido. Manuel Rodríguez González, ¿va a buscar en el 24 la candidatura al gobierno? Vamos a la pausa, regresamos. Muchas respuestas que pudieran ser ya sistemáticas que hemos escuchado. Político que no aspira, expira. Claro que todo el mundo tiene la aspiración de gobernar en su estado. Sería un honor. Escuchábamos hace poco a Jaime Lastra decir, sería un honor, y levanta la mano Jaime Lastra, ya apuntadísimo para el 24. Esa misma aspiración tiene Manuel Rodríguez, porque yo recuerdo que en por lo menos un par de ocasiones Manuel Rodríguez ha querido ser alcalde de Centro. Hoy ya no quiere ser alcalde y quiere ser gobernador. Recordemos que existen tiempos y circunstancias. Y actualmente mi circunstancia, mi trayectoria, mis principios, mis valores me llevan a aspirar a ser candidato a gobernador en el 2024. Esto es, ¿la vas a buscar? Por supuesto. Evidentemente hay que esperar los tiempos y estaré muy al pendiente de eso. También seguiré con mis funciones como diputado federal, presidente de la Comisión de Energía, acompañando al presidente en esa política energética que requiere el país, seguir avanzando para poder culminar esa soberanía y seguridad energética que perseguimos, pero especialmente trabajar a favor de los tabasqueños con lealtad hacia nuestro gobernador Carlos Manuel Merino, hacia mi partido Morena, hacia esta coalición que tenemos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que estamos haciendo equipo, pero sí firmes en participar en el 2024 buscando ser candidato a gobernador. Las 9 de la mañana con 20 minutos. Manuel, ¿has platicado ya de esto con el jefe del grupo, Adán Augusto López? Sí, de manera privada lo hemos platicado. Él me reconoce que tengo no tan solo el derecho, sino tengo condiciones para hacerlo. Y me recordó algo en lo que yo creo y que mucha gente, especialmente los líderes de opinión, no terminan de entender porque lo analizan a cómo funcionaba el anterior sistema, que aquí en Morena lo que cuentan son las encuestas. ¿Por qué? Porque nuestro líder máximo, que es Andrés Manuel López Obrador, le gusta que sea el pueblo el que decida. Y un reflejo de lo que piensa y desea el pueblo son las encuestas. Y que quien resulte ganador, hombre o mujer, esa será la persona que respalde a Andrés Manuel López Obrador, le hace Morena para ser su candidato. Que para eso hay que trabajar intensamente. Afortunadamente yo soy representante popular, tengo la manera de demostrar con hechos a los ciudadanos que estoy trabajando a favor del país, a favor de Tabasco, pero especialmente de nuestros paisanos. Y en ese sentido, pues tengo que caminar, seguir en comunicación con la gente, pues para que pueda haber esa posibilidad de ganar esa encuesta. ¿Y qué me ha dicho mi amigo Adán? Manuel, adelante, tú haz lo que tengas que hacer, siempre en el marco de la ley. Me dice, tú sabes que en Morena no es de que seas mi amigo o seas amigo del presidente, que eso ya te vale para que tú seas el próximo candidato a gobernador. Pero sí,
obviamente es importante para uno saber que quien es tu líder ve con buenos ojos que hagas ese esfuerzo. Dejo muy claro, no me he dicho tú vas a ser mi gallo, como coloquialmente se dice, porque eso sería mentir, y en Morena, en mi caso que tengo esos valores y principios, no mentimos, no robamos ni no traicionamos. Se espera una lucha intestina, por lo que dicen las encuestadoras, por lo que dicen los analistas, que quien vaya por Morena gana en el 24 en Tabasco por la popularidad de López Obrador, la aprobación de más del 80%, la popularidad de aprobación del hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por las condiciones, ser el estado natal de estos dos personajes, el 1 y 2, como también se le dice en el país desde la esfera de gobierno. Esto pone a Morena en una ventaja, tal vez, a diferencia de los demás partidos. Y digo tal vez porque, bueno, pues esto hay que esperar, falta tiempo y como tú decías, todo es también la circunstancia que se viva en el momento. Pero al hoy así lo ven. Definido Tabasco para Morena, esto es, Morena repetiría, y quien vaya, o sea, quien fuera el candidato o candidata, gana. Así las cosas. Este escenario, Manuel, ¿no generará una lucha intestina entre los aspirantes? Estoy seguro que va a haber una lucha férrea, muy, muy fuerte, evidentemente, porque coincido en lo que dices. He platicado con muchos analistas políticos, algunos que simpatizan con la 4T, otros que no quieren en absoluto a la 4T, y en la opinión de ellos dicen que lo más difícil para Morena va a ser el proceso interno para definir candidato o candidata, indudablemente. Por eso, bueno, sabemos que habrá muchos que quieran, pero finalmente hay sí un método que es la encuesta, y pues sobre la opinión de la gente no vale sí la parte del juego sucio, vale la parte de qué opinan de ti el ciudadano común, el que no se dedica a la política, el que está en su casa, el que está en el campo, el que está en su trabajo, el que está manejando un taxi, el que está en la parada del camión, en fin, el ciudadano que es el grueso de la población que no se dedica a la política y que va a opinar a quién le gustaría que fuera el candidato, en este caso de Morena, y que fuera el futuro gobernador. Cada vez se apuntan más para buscar esta posición, ser por lo menos el candidato o candidata. Sí, pues yo utilizaría como ejemplo Oaxaca. En Oaxaca se inscribieron poco más de 20 personas para el pues ya proceso. Va la lista aquí en Tabasco, más o menos así. Pero finalmente sí hay una comisión de elecciones que revisa el perfil de las personas, revisa especialmente la parte de poder demostrar el compromiso con el movimiento, con Morena. Y recordemos que lo importante no es decir soy morenista, sino actuar como morenista. Y yo puedo hablar por mí. Yo, como te digo, soy fundador de Morena. A mí me tocó recabar firmas en contra de la reforma eléctrica de Peña Nieto. Estuvimos casa por casa recabando firmas en algo que la vida me dio la oportunidad de combatir ya siendo diputado federal. Fui coordinador de campaña en 2015 de quien fuera nuestro candidato a alcalde en ese momento, Octavio Romero Oropesa, hoy director general de Pemex. Posteriormente estuve en el comité de Morena, en el nuevo comité ejecutivo estatal con Adán siendo presidente. Yo era el secretario técnico. Me tocó crear los comités de protagonistas del cambio de Morena en el municipio de Centro, los credencialicé y luego, bueno, pues 2 veces diputado federal, dando la batalla en el tema energético, cumpliéndole a los ciudadanos, pero también a nuestros líderes, como decías tú hace rato, el 1 y el 2.
Alberto de la Cruz Morales y familia te saludan, Manuel, y también agradece a Telereportaje por esta entrevista. Jorge Leonardo Salas Sosa te saluda, también lo hace Indira Zúñiga Hernández, Luis Pablo García, que te pregunta: ¿cuál es el perfil del nuevo gobernador de Tabasco que debería tener el nuevo gobernador? Carlos Obando Dionisio te felicita, Manuel. Domingo Magaña también, Miguel Ángel González, Moisés Hernández, José del Carmen Serino Jerónimo te pregunta: ¿por qué bajarán las tarifas eléctricas hasta el próximo año si ya se aprobó? Bueno, ya lo explicabas, ¿no? Que es todo un proceso, desmantelar el sistema y echar a andar el nuevo sistema, ¿no? José Fernando Hernández Rodríguez te envía saludos. ¿Cuánto en promedio bajará la luz? Ya también lo dijo, 50% para domésticos. Domésticos, ¿no? sí. Carlos Villegas Pérez envía saludos a Manuel Rodríguez. Si el no haber ganado las 6 gubernaturas es derrota para Morena, ya hablaba también de ello. El ingeniero Jesús Manuel Castro y familia te felicita. Olga Patricia Enríquez también, la doctora Patricia Roche, Mario Reyes Aguilar, el ingeniero Luis Felipe Alamilla, Jacinta de la Cruz Hernández. También tengo esto del doctor Espiridión Gómez, del señor Carmen Sánchez Jiménez, de Alfredo Loranca Rodríguez, de José Santos Ramírez, del licenciado Moisés Palma Falconi, de la familia Jiménez Méndez, de Adelaido Coronel Estrada, Luciano Gómez Paz, que te pide un apoyo, aquí te lo entrego. Gracias. Entre otras muchas llamadas que van llegando, Manuel, yo te entrego todo, te agradezco mucho hayas estado esta mañana en Telereportaje y por supuesto que vamos a estar pendientes y en comunicación. Muchas gracias, Emanuel. Un privilegio estar aquí, dirigirme a mis paisanos, porque el compromiso que tienen los tabasqueños todos los días es estar sintonizando a las 7 de la mañana Telereportaje y con un comunicador profesional como tú, pero especialmente el poder dar un mensaje tan importante como los que platicamos aquí, el tema de la luz, que en Tabasco no es menor, tiene que ver con el confort, con las condiciones para poder llevar una vida con bienestar, pero también es un tema de carácter económico. Y yo cerraría mi comentario para decirte, Emanuel, que la otra gran noticia en materia energética es que con el apoyo de Carlos Manuel Merino, nuestro gobernador, de Abraham Alipi, que es el director general de Senagas, otro tabasqueño que está dando cosas positivas que hablar para Tabasco, y obviamente el impulso desde la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión de Energía, vamos a tener infraestructura para gas natural en Tabasco a partir de 2024, más o menos julio de 2024. Es una gran noticia. ¿Por qué? Porque significa el primer paso para la industrialización de nuestro querido Tabasco. Tenemos gas natural en el subsuelo, lo que no tenemos es infraestructura para que haya un aprovechamiento industrial, y eso lo vamos a tener. Entiendo, ya la están construyendo y por eso hasta el 24 ya se podrá usar, ¿es así? Exactamente. Bien. Y eso nos marca un futuro promisorio de progreso y de bienestar para los tabasqueños. Manuel Rodríguez, te agradezco mucho. Muchas gracias, Emanuel. Hasta pronto. Son las 9:30, es el diputado federal Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro. Ya lo escucharon, levanta la mano, también se apunta. Yo voy a la pausa y regreso.